La pregunta dice, en la figura adjunta MNPQ es un trapecio isósceles. S pertenece a QN y R pertenece a MP. Si O es la intersección de las diagonales, ¿cuál, cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones es siempre verdadera? Resaltemos siempre, ¿ya? Por otra parte, nos dice que la figura en general, lo más grande, es un trapecio isósceles. ¿Qué significa que sea un trapecio isósceles? Significa que la medida de este lado y este lado, los lados no paralelos, son iguales, de igual medida. Por otra parte, tenemos, tenemos que estos ángulos son de igual medida y estos ángulos son de igual medida. ¿Ya? Entonces, en cierta forma nos va a servir de esto. Por otra parte, que también es muy importante, al ser un trapecio de por sí, estos lados son los lados paralelos. Por lo tanto, podemos jugar un poquito con los ángulos internos con esto. ¿Ya? Estos lados son paralelos. Entonces podemos hacer unas proyecciones. Veamos qué pasa. Vamos a hacer un zoom en la imagen solamente para trabajar con los ángulos. Mira, si yo extiendo esta recta, tendría que este ángulo alfa tiene su correspondencia acá, ¿verdad? Y mira, si te das cuenta, tendría un opuesto por el vértice que sería este ángulo alfa. De igual forma, como todo este segmento, los ángulos en celeste son iguales, nosotros también podríamos hacer alusión a que este trocito también es alfa, puesto que las diagonales son de un trapecio isósceles, esas también dividen los ángulos de forma similar. O sea, no son bisectrices, pero sí los divide de forma similar. Por lo cual, este ángulo, por la misma explicación anterior, también está aquí. O sea, este triángulo tiene también que ser un triángulo eh, isósceles. Lo mismo que pasa con estos segmentos internos de las diagonales. O sea, las diagonales al final se intersectan en un punto que generan dos lados que son iguales. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, podemos nosotros trabajar con las medidas de ángulos internos. Por ende, este ángulo de aquí, que le vamos a llamar beta, también va a estar relacionado acá. ¿Ya? Como tengo beta 90, vamos a tener que este ángulo de acá va a ser gamma. ¿Perfecto? Entonces, podemos generar que también este ángulo de acá va a ser gamma. Entonces ya tenemos dos ángulos iguales. ¿Ya? Vamos a ver las afirmaciones para ver si es que necesitamos recurrir a más ángulos. La primera afirmación dice, la vamos a pintar con naranjo, el triángulo MRQ, ese triángulo, con el triángulo NSP son congruentes. Observemos qué tenemos en común. Tenemos un lado común, que son los lados no paralelos del trapecio, que tienen igual medida. No son comunes, pero tienen igual medida. Y tenemos el ángulo beta y el ángulo gamma, o el ángulo 90, que hacen que estos sean iguales. Por ende, con eso podemos nosotros decir que tenemos criterio ángulo, lado, ángulo, para decir que son congruentes. ¿Ya? Vamos a echar para atrás para borrar los colores. Y eso es verdad. Por otra parte, tenemos OSP, OSP, ese triángulo, con el triángulo eh, NSP, o sea, con el opuesto. Ya. En este caso, hay que tener un tanto cuidado. Mira, para la segunda afirmación, tenemos que considerar que, que las medidas de lados que tenemos aquí, tenemos este lado que es igual con el otro no paralelo del trapecio.
Pero lo que no implica que esta medida de este segmento de la diagonal sea igual a esta, ya que estas serían hipotenusas, deberían ser iguales las medidas para que sean congruentes. No es una generalidad, no es algo que siempre puede ocurrir, porque puede haber un caso donde sí ocurra que sean iguales, pero no va a ser algo muy común. Solamente tienen un lado que es común, que es este cateto, ¿cierto? Tienen un ángulo, pero no tienen otro ángulo aparte del de 90 que sean iguales. Por lo tanto, solamente comparten la altura, así que no podemos generar una idea donde siempre vaya a ocurrir estas cosas. Vamos a borrar un poquito las guías de colores para solamente rescatar que estos eran iguales, esa medida y esa medida era igual. ¿Ya? Vamos entonces con la siguiente. Tenemos la última que me dice el triángulo MOQ, todo este triángulo, ¿ya? Es congruente con el NOP. Ya mira, tenemos los lados laterales, que son los del trapecio no paralelos, que son iguales. Habíamos dicho que esta medida con esta medida eran iguales, por lo tanto tenemos dos lados iguales. Si estas medidas son iguales, la distancia que hay entre las diagonales son las mismas. Entonces esta medida y esta medida también son iguales, por lo cual tendríamos por criterio lado a lado. Pero ya teniendo los dos lados anteriores, también teníamos un ángulo que era común. Otro ángulo que es común, que sería lo que nos faltaría de alfa para calcular ahí. Así que podríamos decir en cierta forma que por varios criterios tenemos que es verdadera. Así que esta afirmación es verdadera y por lo tanto la alternativa correcta es la letra C, 1 y 3.